Dios les bendiga. En esta oportunidad estaremos narrando la segunda parte de la biografía del gran hombre de Dios, William Seymour. A lo largo de la historia, Dios ha enviado a sus instrumentos para darle a su pueblo los alineamientos que nos deja en su palabra y poder ser instruidos. Cada siervo ha sido muy provechoso para el ministerio a nivel mundial. Este espacio busca meditar en sus historias, legados y mensajes. Radio Ebenezer y Kairos Radio Online presentan Conquistadores del Reino. Mirándome a través de su pendiente con patillas de oro, me dijo: Reverendo, yo creo en el bautismo del Espíritu Santo y fuego, pero no me agradan los ruidos, los gritos. Hermana, usted es como yo, le respondí. Hay muchas manifestaciones que veo en el pueblo de Dios que personalmente no me agradan, pero ¿sabe usted? Cuando el Espíritu de Dios viene sobre mí, lo disfruto. Sus labios pequeños se cerraron finamente en ligero desacuerdo, pero continué. Ahora, hermanita, si usted desea ir al cuarto de oración y orar para ser bautizada en el Espíritu Santo, por favor, hágalo. Y cuando suceda, no grite a menos que lo sienta. Simplemente sea usted misma. Ella asintió vigorosamente. Naturalmente, así será. Yo estaba ocupado en mi oficina a más de 20 metros de distancia y pronto olvidé que ella estaba allí. Entonces, de repente, escuché un grito agudo. Me puse en pie de un salto y abrí rápidamente la puerta para ver dentro de la iglesia. Y ahí venía la damita, saliendo del cuarto de oración, corriendo como si la hubieran disparado con un cañón. Comenzó a saltar y danzar y gritar en el Señor. Era algo extraordinario ver a esta dama reservada y refinada, de pendientes de oro, danzando y agitándose, gritando y cantando intermitentemente en lenguas y en inglés. Salí a recibirla y, sonriendo por dentro, comenté: Hermana, lo que usted está haciendo no me agrada especialmente. Ella saltó muy indecorosamente por el aire y gritó: Quizás a usted no, pero a mí sí. William J. Seymour sirvió de catalizador del movimiento pentecostal en el siglo XX y de esa manera convirtió a un pequeño establo en la calle Azusa de Los Ángeles en el centro de un avivamiento internacional. Dado que el bautismo del Espíritu Santo era parte vital de las reuniones que allí se realizaban, Seymour se convirtió en el líder del primer movimiento que promovió esta experiencia. En Azusa, blancos, negros, hispanos y europeos se reunían y adoraban juntos, cruzando límites culturales anteriormente inquebrantables. Aunque el éxito del avivamiento fue breve, aún disfrutamos de sus resultados. Hoy, Azusa es una palabra común en la familia de Dios. La obra misionera en la calle Azusa fue escenario de algunas historias extrañas. Poco les preocupaba el tiempo a estos pioneros pentecostales que muchas veces oraban toda la noche por la liberación de alguna persona. Ellos creían en la palabra de Dios y aguardaban su manifestación. En cada situación que surgía, los hermanos demandaban en la autoridad de la palabra de Dios. Si los insectos amenazaban con destruir la cosecha de un hermano, los creyentes de Azusa marchaban al campo y declaraban la palabra de Dios sobre los sembrados y los insectos. En cada relato que haya quedado registrado, los insectos se quedaron donde estaban y no cruzaron los límites del campo. Si estaban destruyendo el campo del vecino, se quedaban a unos 20 metros de distancia de los sembrados del creyente. Otro relato dice que un gran grupo de bomberos llegó corriendo a la obra misionera de la calle Azusa mientras se estaba desarrollando un culto, con mangueras para apagar un incendio.
pero no había incendio. Los vecinos de la obra misionera habían visto una luz que les había hecho pensar que el edificio estaba envuelto en llamas y habían llamado a los bomberos, pero lo que habían visto era en realidad la gloria de Dios. Centerville, Luisiana, es una ciudad del sur situada en un terreno pantanoso a pocas millas del Golfo de México. El 2 de mayo de 1870, Simon y Phyllis Seymour tuvieron allí un hijo varón. Los Seymour habían sido liberados de la esclavitud pocos años antes. William nació en un mundo de horrible violencia racial. El Ku Klux Klan había estado haciendo estragos durante años. Se había dictado la ley Jim Crow que prohibía a los negros cualquier tipo de justicia social. La segregación era común aún en la iglesia. Una vez libres de esclavitud, los padres de Seymour continuaron trabajando en la plantación. William creció y siguió sus pasos, sin dejarse abatir por la falta de posibilidades de acceder a la educación. Él, como muchos otros, se enseñó a sí mismo principalmente por medio de la lectura de la Biblia. Seymour encontró su identidad en Jesucristo, creyendo que el Señor era el único liberador de la humanidad. Era un joven sensible y animoso, hambriento de las verdades de la palabra de Dios. Se dice que experimentó visiones divinas y que siendo de muy temprana edad comenzó a anhelar el regreso de Jesucristo. A la edad de 25 años, Seymour finalmente rompió con la atadura mental de su complejo de inferioridad e hizo algo que pocos hombres negros se atrevían a hacer. Dejó su tierra natal en el sur de Luisiana y se dirigió al norte, a Indianápolis, Indiana. Según el censo de los Estados Unidos en 1900, solo el 10% de los negros había dejado el sur. Pero Seymour estaba convencido y partió. Estaba decidido a que las cadenas hechas por el hombre jamás volvieran a atarlo. Indianápolis, al contrario del ambiente rural del sur, era una ciudad pujante que ofrecía cantidad de oportunidades. Pero muchos comercios aún cerraban sus puertas a la población negra, por lo que Seymour solo pudo encontrar trabajo como botones en un hotel. No mucho tiempo después de llegar, comenzó a congregarse en la iglesia metodista episcopal Simpson Chapel. Esta rama de los metodistas del norte tenía un fuerte empuje evangelístico para gente de todas clases que atraía a Seymour. El ejemplo de la iglesia lo ayudó a formular más en detalle sus propias creencias. Para él, cada vez era más claro que en la redención de Jesucristo no había división alguna por clase o color de piel. Pero no pasó mucho tiempo antes que las divisiones raciales se endurecieran en Indianápolis, por lo que se mudó a Cincinnati, Ohio. Ahí continuó asistiendo a una iglesia metodista, pero pronto notó que su doctrina también se estaba endureciendo. Seymour era un ávido seguidor de John Wesley. Wesley creía en la oración ferviente, en la santidad, en la sanidad divina y que no debía haber discriminación en Jesucristo. Pero parecía que los metodistas estaban apartándose de sus raíces originales. En busca de una iglesia, encontró accidentalmente a los Santos de la Luz Vespertina, que luego serían conocidos como Movimiento de Reforma de la Iglesia de Dios. El grupo no utilizaba instrumentos musicales. Las mujeres no usaban anillos ni maquillaje. No bailaban ni jugaban a las cartas. Aunque parecía una religión de prohibiciones, eran extremadamente felices y encontraban gozo en su fe, tanto en los momentos buenos como en los tiempos difíciles. Seymour
fue cálidamente recibido por los santos. Fue en este ambiente que recibió el llamado al ministerio, pero luchó con este llamado, al que tenía miedo de responder. En medio de esta lucha contrajo viruela, que en esa época generalmente era fatal. Sobrevivió a 3 semanas de horribles sufrimientos, pero quedó ciego del ojo izquierdo y con terribles marcas en el rostro. Seymour creía que había contraído la enfermedad por negarse al llamado de Dios, por lo que inmediatamente se sometió al plan del Señor y fue ordenado por los santos. Pronto comenzó a viajar como evangelista itinerante, reuniendo lo necesario para su propio sostén. En esa época, pocos ministros pedían ofrendas, y Seymour, como muchos en su círculo, creía que Dios sería su proveedor. Creía que si Dios lo había llamado, lo sostendría. Seymour dejó Cincinnati y viajó a Texas, evangelizando por todo el camino. Cuando llegó a Houston, encontró familiares suyos allí, por lo que decidió hacer de esta ciudad la base de su ministerio. En el verano de 1905, el evangelista Charles Parham realizaba cruzadas en el Byron Hall, ubicado en el centro de Houston. Cada noche, después que se despejaba el tránsito, Parham y sus colaboradores marchaban por el centro vestidos con sus espectaculares trajes de la Tierra Santa, llevando en alto el estandarte del movimiento de la fe apostólica. Los periódicos escribían favorablemente sobre las reuniones, que muchas veces llegaban a ser noticia principal. Houston era una ciudad de gran diversidad cultural, por lo que las reuniones de Parham atraían a gente de todas las razas. Una mujer amiga de Seymour, la señora Lucy Farrow, asistía a las reuniones de Parham regularmente y había desarrollado una agradable relación con su familia. Parham le ofreció el puesto de gobernanta de sus hijos si los acompañaba a Kansas, donde vivían. Farrow era pastora de una pequeña iglesia de la santidad, pero su amor por la familia de Parham y su hambre espiritual la motivaron a ir con ellos. Cuando aceptó, preguntó a Seymour si pastorearía la iglesia en su ausencia. Él aceptó hacerlo hasta que ella regresara 2 meses después con la familia Parham. Cuando la señora Farrow regresó a Houston, le contó a Seymour los maravillosos encuentros espirituales que se habían producido en el hogar de los Parham, incluyendo el hecho de que ella misma había hablado en lenguas. Seymour se conmovió con la experiencia, pero cuestionó la doctrina. Más tarde la aceptaría, aunque él mismo no habló en lenguas, sino hasta tiempo después. Los santos de la luz vespertina no aprobaban la nueva teología de Seymour, por lo que éste dejó el grupo sin haber hablado en lenguas aún. Entonces Charles Parham anunció la apertura de su instituto bíblico en Houston en el mes de diciembre, y la señora Farrow insistió firmemente en que Seymour asistiera. Movido por el fervor de su amiga y por su propio y creciente interés, Seymour se inscribió. El instituto de Parham en Houston fue establecido en forma muy similar al de Topeka, Kansas. Era un estilo de vida comunitario en una casa. Los estudiantes y su instructor pasaban días y noches juntos, orando y estudiando la palabra informalmente. Los alumnos no debían pagar cuota alguna, pero debían confiar en que Dios proveería para sus necesidades. Debido a la práctica culturalmente aceptada en esa época, es dudoso que se permitiera a Seymour quedarse allí por las noches. Parham se conmovió al ver el hambre que Seymour tenía por la palabra, y personalmente creo que aunque Parham lo había recibido muy bien, Seymour solo se quedaba en el instituto durante el día. Aunque no adoptó todas las doctrinas que Parham enseñaba,
adoptó la verdad doctrinal relativa a Pentecostés y pronto desarrolló su propia teología a partir de esta. Después de completar sus estudios en la escuela de Parham, los eventos que llevaron a Seymour a Los Ángeles se produjeron rápidamente. A principios de 1906, Seymour comenzó a hacer planes para comenzar una nueva iglesia pentecostal en la que pudiera predicar su recién hallada doctrina. Entonces, inesperadamente recibió una carta de la señorita Nellie Terry. Esta, que había estado visitando unos parientes en Houston, había asistido a la iglesia en que Seymour había reemplazado a la señora Farrow. Cuando Terry regresó a California, no había olvidado su suave pero seguro liderazgo. En la carta, la señorita Terry invitaba a Seymour a ir a Los Ángeles para pastorear una congregación que se había separado de una iglesia nazarena. Creyendo que esta carta revelaba su destino, Seymour empacó y partió para California a fines de enero. Luego escribiría: «Fue un llamado divino el que me trajo de Houston a Los Ángeles. El Señor lo puso en el corazón de una de los santos de esa ciudad para que me escribiera diciendo que sentía que el Señor deseaba que yo fuera allí y sentí que era del Señor. Él me proveyó los medios y vine a hacerme cargo de la obra misionera en la calle Santa Fe». En Los Ángeles estaba surgiendo un hambre espiritual. Había un profundo deseo, un anhelo de que algo sucediera. Había evidencias de un avivamiento espiritual aún antes que Seymour llegara. Los evangelistas del principio del siglo habían extendido el fuego por todo el sur de California y muchos grupos de personas estaban orando y testificando por la ciudad puerta a puerta. En realidad, la ciudad entera estaba al borde de un gran estallido espiritual, ya que muchas congregaciones cristianas de Los Ángeles estaban buscando a Dios con sincera devoción. En 1906, Los Ángeles era una figura en miniatura del mundo. La discriminación racial rara vez era practicada, ya que personas de todas las culturas, desde la China hasta la Hispania, se dirigían hacia allá. Un grupo en particular, la primera iglesia bautista de Los Ángeles, estaba esperando el regreso de su pastor, el reverendo Joseph Smile, que había emprendido un viaje de 3 semanas a Gales para visitar al gran evangelista galés, Evan Roberts. Smile ardía de pasión por Dios y esperaba traer ese mismo avivamiento que había visitado Gales a su regreso a Los Ángeles. Otro evangelista y periodista, Frank Bartleman, compartía una visión similar y se unió a esta iglesia en oración. Bartleman escribió a Roberts pidiéndole instrucciones para el avivamiento. Una respuesta de Evan terminaba de esta manera: «Oro para que Dios escuche su oración, mantenga firme su fe y salve a California». Bartleman decía que de estas cartas recibió el don de la fe para el avivamiento que se avecinaba. Él creía que las oraciones de Gales tenían mucho que ver con el derramamiento de Dios en California y afirmó luego que el avivamiento mundial que existe hoy surgió de la cuna de la pequeña Gales. En Los Ángeles había un pequeño grupo negro ansioso de recibir más de Dios, que se reunía para adorar. La líder de este grupo era la hermana Julia Hutchinson, que enseñaba la santificación en una forma que no estaba de acuerdo con la doctrina de su iglesia. Por lo tanto, el pastor expulsó a las familias que se prestaban a su enseñanza, las cuales eventualmente formarían el grupo que luego tendría a Seymour como pastor. El grupo no se desalentó. Rápidamente comenzaron a reunirse en el hogar de Richard Asbury y su esposa,
y crecieron tanto que debieron alquilar un pequeño salón para una obra misionera en la calle Santa Fe. Junto con este crecimiento vino el deseo de un cambio en el liderazgo. El grupo sentía que un extraño al área de Los Ángeles funcionaría mejor, ya que podría inspirarles más respeto. Y la señorita Terry, prima de los Asbury, creía que había solo un hombre que podía cumplir esa tarea. Después de orar al respecto, todos decidieron enviar una invitación a Seymour. Seymour llegó a Los Ángeles, donde ya se vivía un clima de avivamiento en toda la ciudad que parecía revalidar su sentido de haber sido llamado. El gran grupo se reunió, ansioso por escuchar el primer sermón de Seymour, quien disertó poderosamente sobre el Evangelio de la sanidad divina y el pronto retorno de Jesucristo. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Oramos que haya sido de bendición. No dejen de hacer saber todas sus sugerencias en nuestras redes sociales. Conquistadores del Reino es una producción de Radio Benecer y Kairos Radio Online. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga, hermanos. El Tabernáculo Ebenecer, junto a su pastor, el reverendo Osvaldo Tona, les invita a los servicios martes, miércoles y viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Estamos ubicados en la calle 34, entre carreras 16 y 17 de la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Están cordialmente invitados. Dios les bendiga. Te invitamos a nuestros servicios de celebración, martes y jueves 6 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Iglesia Ebenecer Pueblo Nuevo, junto al pastor Armando Silva. Ubicada en la calle 20, en carrera 2, el número es 20-20, Barquisimeto, Venezuela. Te esperamos.